La impresionante vida secreta en internet de mi hijo con discapacidad. La siguiente historia es real. Cuando Robert y Truda lloraron la pérdida de su hijo con discapacidad, pensaban que había tenido una vida solitaria e introvertida. Pero tras la muerte de Mats, descubrieron que personas de todo el mundo, sobre todo en Europa, encendieron velas en su memoria. Mats había nacido como un niño normal, pero cuando tenía tan solo 4 años, lo llevaron a realizarse estudios en el hospital, ya que se caía y se lastimaba mucho. Además, era extremadamente torpe y se movía como un anciano. Fue entonces que recibieron una terrible noticia, ya que los médicos les explicaron que Mats tenía distrofia muscular, una enfermedad extremadamente rara que causa degeneración muscular, sobre todo en los niños. Esto era porque los genes de Mats contenían un error que hacía que sus músculos no pudieran desarrollarse con normalidad y que hasta se destruyeran. Los padres le preguntaron al médico que si Mats moriría por esto. El médico se quedó pensando y les dijo que no, pero que, en su experiencia, los pacientes con esta enfermedad raramente vivían más de los 20 años. Los padres intentaron asimilarlo. Mats no viviría una vida normal, no podría hacer deporte, no podría salir a divertirse, conocer chicas, no iba a experimentar el mundo, ni iba a contribuir a la sociedad, moriría joven y no dejaría huella en el mundo. A partir de ese momento, la vida de la familia cambió para siempre. Se mudaron a una casa adaptada para sillas de ruedas y cambiaron completamente su rutina. Para Mats, la vida era muy difícil, sobre todo en la escuela, ya que él se sentaba en su silla de ruedas y un acompañante iba con él a todas partes. Sus padres se preguntaban qué podía hacer Mats en su tiempo libre, cuando sus compañeros de clase jugaban al fútbol y corrían por el patio. ¿Videojuegos? Tal vez. Es así que Robert le dio la contraseña de la computadora familiar y un nuevo mundo se abrió para el niño que ya tenía 11 años. Él se volvió muy feliz con los videojuegos. En ellos era libre. Y por eso a partir de ese momento jugó videojuegos hasta que murió. En los últimos 10 años de su vida, se calcula que Mats jugó más de 20,000 horas. Mats jugaba muchos tipos de juegos online, pero eventualmente empezó a viajar más a menudo a Azeroth, un planeta en el popular juego El Mundo de Warcraft. Azeroth era un mítico mundo de fantasía, con continentes, mares y bosques, acantilados y llanuras, pueblos y ciudades. Y ahí Mats pasaba la mayor parte de su tiempo en una región llamada Reinos del Este. Entre más entraba al juego, Mats conocía a muchos videojugadores, se hizo popular y empezó a tener muy buenos amigos. Mientras eso sucedía, sus padres pasaban y lo veían en su cuarto con las cortinas cerradas y lo observaban solitario. Ellos creían que él simplemente estaba en un juego y nada más. No comprendían por qué era tan importante para Mats estar conectado hasta tan entrada la noche. Y es que ellos no sabían que la mayoría de gente no juega por las mañanas o durante el día. A esas horas suelen estar en la escuela o en el trabajo. Pero entendieron todo hasta que murió. Cuando Mats falleció, Lisette de Países Bajos viajó a su funeral. Ella tenía tan solo 15 años cuando conoció a Mats, quien entonces tenía 16. O para ser más precisos, cuando el personaje de Lisette conoció al personaje de Mats. Ella estaba jugando a alguien para jugar a juegos de rol. El personaje de Mats estaba sentado en una fogata. Ella actuó por impulso, saltó de los arbustos, le quitó el sombrero y salió corriendo. Mats escribió sobre su primer encuentro con Lisette en una publicación en su blog, que tituló Amor. En esa publicación escribió las siguientes palabras: en ese otro mundo, una chica no ve una silla de ruedas, ni ninguna otra cosa diferente. Ve mi alma, mi corazón y mi mente, con un cuerpo bello y fuerte, ya que por suerte, casi todos los personajes en este mundo virtual se ven muy bien. A partir de ese encuentro, ella se volvió amiga de Mats y se escribían sobre muchas cosas, pero en ese tiempo, Mats no le contó su enfermedad. Ella pensaba que su vida era como la suya. Por ejemplo, los dos decían que odiaban el colegio, pero había cosas en las que no podían estar de acuerdo. Él escribió una vez que odiaba la nieve. Ella le dijo que le encantaba y pelearon. Y es que ella no comprendía que él la odiaba porque estaba en silla de ruedas. Pero su amistad pasó duras pruebas, ya que el entusiasmo de Lisette por los videojuegos preocupaba a sus padres, pues podía afectar a sus estudios, y parecía que estaba reemplazando su vida social, y por eso se los prohibieron. Pero Mats no le falló. Como no podía encontrarla en el juego, se puso en contacto con ella a través de otros canales. Incluso él le escribió una carta a sus padres, en la que trató de hacerles ver por qué el videojuego era tan importante para ella. Mientras esto sucedía, Mats hablaba bastante sobre los personajes del juego con sus padres, pero ellos no le daban mucha importancia. Ahora bien, en el mundo de Warcraft, puedes jugar solo o unirte a un grupo. Mats se volvió parte de un grupo, el cual tenía 30 miembros. Para formar parte del grupo, tenías que ser recomendado por alguien que ya estuviera dentro y pasar un periodo de prueba de unos 2 o 3 meses. Este grupo existe desde hace más de 12 años y actualmente sigue activo. Es un grupo muy especial porque lleva mucho tiempo y por eso las amistades en él son profundas. Por tal razón, cada año desde que murió Mats, hacen una conmemoración en su honor. Antes de morir, Mats escribió en su blog que en el videojuego su discapacidad no importaba, sus cadenas se rompían y podía ser quien quisiera ser. Ahí se sentía normal.
Años después, mucho tiempo después de conocerlos, Mads compartió su blog con los miembros de su grupo, uno por uno, y ahí fue como ellos conocieron su situación real. Muchos pensaron que si tenían que portarse diferente con él, pero decidieron tratarlo igual que antes, ya que eso era lo que él quería. Unos 6 meses antes de morir, Mads desapareció del juego por 10 días. Sus compañeros se preguntaron dónde estaba. Cuando regresó, supieron que lo habían ingresado en el hospital. Sus amigos le pidieron que debía de darles una posibilidad de contactar con él, o con alguien cercano, por si algo le pasaba, ya que Mads era importante para ellos. La desgracia ocurriría el 18 de septiembre del 2014. Mads cayó gravemente enfermo. Había sido ingresado en el hospital. Los médicos lograron estabilizarlo y dijeron que pronto podrían llevarlo a casa, pero de repente la situación se complicó y al final Mads murió. Muchos años antes, Lisette le había hecho un dibujo a Mads. En él, sus personajes se daban un gran abrazo. Mads lo recibió por correo y desde ese día está en su casa, colgado en la pared. Tras la muerte de su hijo, Robert se puso a pensar en la gente a la que debería darle la triste noticia y recordó a los jugadores. No sabía cómo contactarlos, pero recordó que Mads le había dado la contraseña de su blog para que revisara el alcance de cada publicación. Robert, destrozado, escribió un mensaje sobre la muerte de Mads con una dirección de correo para todo aquel que quisiera ponerse en contacto con él. Mientras lo escribió, lloró como nunca lo había hecho. Después le dio a publicar y casi de inmediato llegó el primer email de respuesta. Era una sentida condolencia de un jugador. Después de eso llegó otro y otro más. La mayoría de ellos venían con historias sobre Mads en el juego, algo que consoló a la familia. Al final llegaron cientos de mensajes y por fin los padres conocieron la increíble vida secreta que tuvo Mads. Esta es una historia real y te hará ver de manera distinta el mundo de los videojuegos y el mundo del internet y también nuestra propia vida, para que así no desperdiciemos ni un solo instante.